Tenemos que silenciar, ¿no, Darío? Sí, sí, vamos a silenciar. Por favor, cuando tengamos la posibilidad de tener gente atrás o al lado nuestro que esté haciendo ruido, esto perjudica nuestra transmisión, total que les pedimos el favor de que cuando abramos el micrófono, lo hagamos cuando está algo, pues cuando estemos ordenados y sin ruido. Hoy es 28 de enero de 2025. Es un placer tenerlos aquí. Nuestro evento de hoy se titula Del caos mental a la paz. ¿Qué pretendemos decir con eso? Lo primero, que usualmente no solo desde dentro, sino desde afuera, estamos sometidos a una gran cantidad de mensajes. Mensajes no solo desde nuestro interior, sino mensajes desde la televisión, desde la radio, desde los periódicos, desde el Internet. Somos adictos a Internet, de tal manera que estamos sometidos a muchísima información. Estamos bombardeados por información. Y si les digo que cerca de 70.000 pensamientos diarios nos invaden, pues ya sabrás lo que es la batalla interna que tenemos. Y que de esos 70.000 pensamientos, el 70%, casi 50.000, son negativos o amenazantes, o ten cuidado con Darío tal cosa, o ten cuidado con otra, pues vas dándote cuenta de la situación tan difícil que estamos viviendo como seres, que estamos vivenciando mucha tormenta de afuera hacia adentro y mucha tormenta interna. Hoy vamos a centrar nuestra atención fundamentalmente en aquello que hemos denominado del caos interior, es decir, ese caos que está vinculado con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actuaciones. ¿Por qué todo esto? Que suena como el tinglado de una comedia o de un drama o de una, no sé, puede ser comedia también o una tragicomedia, porque estamos siempre inmersos en una actuación desde que nacemos. Es decir, desde que estamos en el útero de mamá, allí estamos sometidos a cantidad de señales, a cantidad de procesos bioquímicos de nuestra madre, que ya de por sí tiene suficientes temas con nuestro padre, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus vínculos sociales, etcétera. O sea, estamos bombardeados por la problemática de la madre. Y la madre, queriéndonos muchísimo, en algunas ocasiones no queriéndonos tanto, si es un embarazo no deseado, o si es un embarazo incómodo o inconveniente, o lo que sea, o no esperado, como lo quieras ver, pues eso va a propiciar una cantidad de mensajes. Todos los mensajes no son a través de el lenguaje ni del español o del inglés o del japonés. No, los mensajes son emocionales también. Y desde que estás en el útero de mamá, ya estás sometido a una cantidad de intercambios informáticos que hacen que tu proceso sea dinámico, excitante y de alguna forma parte de la existencia. Querría aproximarme primero, antes de iniciar nuestro tema de hoy, del caos mental a la paz, querría hacer un poco de remembranza de lo que ha sido todo este movimiento que denominamos psicología positiva y que viene mucho después de una preponderancia y de una dominancia fuerte de lo que hemos considerado la inteligencia racional. El último, la última parte del cerebro humano que se desarrolló es el neocórtex. Es esta parte que en general no tienen los otros animales. Nosotros, este neocórtex aparece y se consolida, no sé, hace 200.000 años aproximadamente, pero ese neocórtex es el que gobierna todo lo relativo a la lógica, al lenguaje, a la razón, a la aritmética y a una serie de funciones que son fundamentales. Ese neocórtex
habla el lenguaje que hemos denominado del hemisferio izquierdo, de la parte izquierda del cerebro, que es la parte lógica, la parte racional, la parte del uno, 2, 3, 4, 5, del ordenamiento que tenemos nosotros en la vida. Hay gente que es muy hemisferio izquierdo. Esos están gobernados por este al que acabo de hacer referencia. En los últimos 30, 40 años, la psicología empezó a darle mucho más preponderancia a la parte del hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque se ha venido descubriendo que las emociones, la intuición, una serie de elementos que tienen que ver no con la razón ni con el orden, sino con la creatividad, con el arte, están gobernados por ese hemisferio que puede procesar, a diferencia del izquierdo, mucho más patrones simultáneamente. Por eso es el que gobierna la creatividad. Hoy vamos a hablar de lo que supone vivir en el caos, desafortunadamente muy ligado a la cueva donde se alojan unos comportamientos y unos actores a los que hemos denominado saboteadores, que están en el hemisferio izquierdo, y en una reunión siguiente vamos a concentrarnos en qué hacer desde nuestro hemisferio derecho para poder combatir esto, para poder neutralizar a aquellos impostores que están tratando de gobernarnos y que han sido creados desafortunadamente por nosotros mismos. Nadie nos los ha impuesto. Surgieron a partir de mecanismos de defensa, de mecanismos que tienen que ver con ganarnos el afecto, el cariño y el amor de nuestra tribu, entendiéndose nuestra tribu por nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos y esa tribu que nos encontramos cuando llegamos acá, a este plano. Entonces, nosotros tenemos que estar pensando que últimamente y a través de la psicología positiva y de la psicología que trata de la inteligencia emocional, se ha venido a profundizar más en cuáles son las virtudes, las facultades, las competencias que nos ligan a nosotros en esto que es lo que hemos denominado los poderes de sabiduría que tenemos. Pero centrémonos en la parte los de los patrones del ego, de los patrones de la supervivencia. Porque todo esto que hacemos no lo hacemos de malas personas. Lo hacemos porque desde pequeños nos toca garantizar nuestra supervivencia. ¿Y cómo garantizamos la supervivencia? Ganándonos el afecto, el amor de nuestros padres o de nuestro entorno cercano. Y haremos lo que sea preciso para hacerlo. Hay varias formas de hacerlo, siendo serviciales, siendo complacientes, otras formas de hacerlo, si somos complacientes y serviciales, todos nos van a amar, porque los adultos usualmente son perezosos y no quieren traer el vaso con agua. Entonces le van a decir al bebé, tráenos el vaso con agua. No al bebé, al chico de 3 años que se está moviendo por todas partes y que le sobra la energía. Así sucesivamente van a ir sucediendo cosas. Hay otros que están viendo a ver de qué forma logran reconocimiento por lo ordenados que son, porque como la mamá es ordenada, el que sea ordenado liga con la mamá y obtiene nada menos que el favor de la autoridad en casa. Entonces ese se va a ganar el cariño de mami. El que es desordenado tiene la batalla campal con mamá. Ese pierde la batalla inicial y por ahí no lo va a querer la mamá. De golpe liga con el papá para compensar. Y hay unos chicos que son preferidos por la mamá, hay otros chicos que son preferidos por el papá, etcétera. Hay unos que se ganan el apoyo del hermano mayor dominante, lo cual es muy importante porque el hermano mayor ya ha abierto un camino y pues eso es muy interesante e importante. Entendiendo todo esto, vamos a ver de qué manera nosotros empezamos entonces en este tinglado y en esta comedia que es un poco la vida humana. Empezamos a ver cuáles serían los beneficios que obtenemos. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Completa no, completa no. Completa no, entonces vamos a ponerla completa. Ahora Ajá. ya está.
¿Cuáles son los beneficios de estar en el terreno del, de la paz, de la armonía, del control de nosotros mismos? Los beneficios redundan en tres factores fundamentales. Yo diría que son muchos más los aspectos que son impactados por estos beneficios de estar utilizando las herramientas que les vamos a compartir a ustedes. Porque a los saboteadores o a ese síndrome del impostor que a veces nos domina, o a ese que hemos denominado también un poco el que suplanta nuestra identidad, o el que roba nuestra identidad, que somos nosotros mismos, es ese actor predominante en algunos momentos, van a estar afectando los saboteadores, la parte relativa al bienestar, y ahí ves tú, el bienestar opera en distintas fases. En la parte espiritual, que tiene que ver con tu sentido de vida, tu propósito, estar alineado con tu alma, como se podría decir. También el bienestar físico. Si tú estás todo el tiempo hostigado por un saboteador o dejándote robar la energía por alguno de ellos, eso va a afectarte tu energía biológica, tu salud en todo sentido. Entonces, la salud física también se ve comprometida. O la salud emocional o la salud mental, cuando comienzan a abordarte pensamientos que no son. También va a tener impactos complicados en el rendimiento. Y en el rendimiento tiene que ver con o cuando estás haciendo deporte o cuando estás desarrollando tareas que tienen que ver con lo que haces en el trabajo o en el colegio o en la universidad o cuando compites en cualquier tipo de deporte, si tu mente no está sincronizada y armonizada, vas a tener inconvenientes. Si estás mal, tanto en tu bienestar como en tu rendimiento, es muy factible que comiences a estar mal en el relacionamiento, no solo contigo mismo, sino también con otros. De tal manera que eso nos lleva a entender que todo esto que vamos a ver aquí va a estar afectando nuestra vida en tres sentidos fundamentales. En la vida en función de nosotros, en la vida en función de otros, llámense hijos, pareja, familia, etcétera, grupo social donde nos movemos, y todo eso hace suponer que eh, pues tengamos inconvenientes en esa actuación. Vamos a mirar entonces, en este momento vamos a mirar algo que está relacionado con la aparición de estos saboteadores que, como dije, aparecen en nuestra infancia y aparecen como respuesta a ganarnos el afecto y a conquistar el cariño y nuestro lugar en esa tribu. De tal manera que esos saboteadores comienzan a tener una razón de ser cuando estamos nosotros desarrollando fundamentalmente, en las investigaciones se ha determinado que son dos tipos de proceso. Uno tiene que ver con cuáles son las motivaciones que tenemos como individuos, y el otro elemento o factor que es determinante es cuál es tu acción preferente. Y en eso determinamos la singularidad que tenemos con respecto a hermanos, a hermanas, a primos, a amigos, etcétera. De tal forma, mi querida Maggie, por favor, mira esa gama que tenemos, esa matriz que tenemos y que responde a motivación o acción preferente, para que nos compartas un poco en qué consiste y el origen que le da a esos primeros nueve saboteadores que serán comandados por uno que después también nos vas a contar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Darío, y a todos los aquí presentes. Sí, en esta imagen podemos ver, como decía Darío, las conductas que las conductas de las personas dependen de dos factores, ¿no? Uno sería la motivación y el otro sería la acción preferida. Entonces, en la motivación, según nuestra motivación, podemos trabajar más lo que sería la independencia, ¿no? Sería
la necesidad de estar solo, ¿no? La aceptación, que sería la necesidad de la aprobación exterior, y después tendríamos la seguridad, que sería la necesidad de no correr riesgos. En cuanto a la acción preferida, aquí ya dividimos este proceso en lo que sea la forma de movilizarse, o sea, ser una persona inquieta, eh, merecer, que sería una persona que quiere lograr la admiración, ¿no? De los demás, y después el tema de evadir, que consistiría en una persona pues, que está asustada y que es cautelosa y ante el conflicto decide pues, mirar para otro lado, ¿no? Entonces, en función de cómo vamos conjugando este cuadro, pues van apareciendo los diferentes saboteadores. Entonces, Darío, no sé si quieres empezar a ir identificando cada uno, cómo quieres que lo Pues vayamos detectando. vamos a hacerlo, querida Maggie, de la siguiente manera, si te parece. Lo primero, tomen una foto de esa matriz donde se ordena muy bien todo esto, porque nos vamos a empezar a referir con Maggie a cada uno de ellos. Maggie primero nos va a compartir 5 escogidos al azar, después yo compartiré otros 5, y adicionalmente a las caracterizaciones de cada uno de estos actores, vamos a decirlo de alguna forma muy explícita. Estos que son actores en nosotros, o que son máscaras o disfraces que usamos para poder mimetizarnos y para poder entrar en contacto con nuestra tribu y ganarnos el favor de la tribu, van a ser también aquellos que nos van a empezar, por el abuso o el sobreuso que le demos, van a empezar a incomodarnos a nosotros en nuestra vida más adulta. De tal forma, Maggie, te invito a que comiences con el hipervigilante, por favor. Fenomenal. Bueno, pues yo antes de empezar con el hipervigilante, también me gustaría, Darío, comentar, hablar un segundito sobre nuestro juez, ¿no? El Ah, padre de todos estos autosaboteadores sería el juez interior, ¿no? Que sería esa voz crítica que constantemente nos cuestiona nuestras habilidades, nos está recordando los errores del pasado, entonces nos limita enormemente nuestras vidas porque nos crea una inseguridad espectacular. Entonces, a esa vocecita fantástica que tenemos todos le llamamos juez interior, porque tiende pues, a emitir juicios muy duros sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones, ¿no? Entonces es un tema a tener en cuenta, que cada uno de los autosaboteadores de los que vamos a hablar tiene su juez, ¿no? Que es el que está allí poniendo mecha a cada uno de ellos. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hablaros del hipervigilante, ¿no? Que sería un personaje que vive constantemente en estado de alerta, ¿no? Anticipándose siempre a los problemas, aunque no ocurran, pero ya piensan que van a suceder, ¿no? Entonces, es un personaje extremadamente proteccionista, y entonces él pues, se siente como el eterno salvador, ¿no? Porque siempre está ahí pendiente de que no suceda nada. Y cuando sucede, pues está allí, y a veces está para intentar controlar una situación, pero es que tampoco lo puede conseguir porque hay muchos aspectos en la vida que son incontrolables, ¿no? Entonces, bueno, podría suceder un ejemplo para que quede un poquito más explicado este personaje, pues una hija que está constantemente pendiente de su madre, que va en silla de ruedas para que no se caiga, para que no tenga ningún tipo de incidente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esta persona en un momento dado, por una situación que la hija no puede controlar, pues le va a suceder un accidente, y la hija estaba a 1 metro y no pudo controlar esa situación, por muy hipervigilante que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un autosaboteador. Todos nos hacen vivir en tensión, pero bueno, este también, ¿no? Después podemos, si os parece, seguir hablando del hiperracional, ¿no? Este saboteador sería
una persona bueno, que tiene todos sus pensamientos haciéndolos pasar por pura lógica, ¿no? Entonces está desconectado de las emociones y, por supuesto, de las relaciones personales, ¿no? Es ese tipo de personas que dice ver, necesito ver para creer, ¿no? Entonces, bueno, hay un dato interesante, hay estudios en psicología y en neurociencia, ¿no? Que aseguran que las emociones tienen un papel pues, predominante en nuestras decisiones, ¿no? Incluso a veces pensando o sea, estamos pensando que estamos actuando de forma racional, pero realmente lo estamos haciendo desde nuestras emociones. Entonces, esta persona hiperracional se desconecta de su emocionalidad, ¿no? Eh, para basarse en datos pues, estadísticos, razonamientos lógicos. Entonces, claro, tienden a ser personas muy poco flexibles, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner la situación de un jefe, ¿no? Que rechaza constantemente las sugerencias de sus compañeros porque no se basan en temas pues, analíticos o objetivos, ¿no? Entonces, bueno, pues este jefe está ignorando la emocionalidad del grupo, ¿no? Eh, una persona que está escuchando un problema emocional de un amigo y le responde con argumentos lógicos, pues claro, ahí no hay no hay ni empatía ni comprensión. Entonces, pues también nos encontramos pues, en una situación en la que el hiperracional pues, no puede lidiar, ¿no? con todo eso. Otra de los autosaboteadores que tenemos sería el controlador, ¿no? Esa persona necesita tener el control de todo y de todos, ¿no? Entonces siente angustia cuando las cosas no son como él quiere que sucedan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no confía, no delega y siempre está supervisando. O sea, el controlador eh, seguramente está vinculado a una herida de infancia, que sería la traición, ¿no? Por ejemplo, un niño que ha sido pues engañado, poniendo un ejemplo de que, yo qué sé, un niño que el padre le dice cada fin de semana que lo va a ir a ver al fútbol y el padre uno no va y el siguiente le pone excusa y la otra semana le vuelve a poner otra excusa. ¿Qué pasa? Pues que ese niño al final desconfía, ¿no? Entonces, eso se convierte en una traición, ¿no? Entonces, la falta de protección de un adulto también podría estar ligada, ¿no? a, a esta herida. Entonces, es importante reconocer para poder sanar las heridas de infancia, ¿no? En este caso y en todos, ¿no? Porque todos van ligados a alguna herida que hemos tenido, ¿no? Y en este caso, pues es necesario para recuperar la confianza. Entonces, ahora, por ejemplo, en el aspecto este de controlador, eh, os voy a dar algunos correctivos, ¿no? Que se podrían aplicar para este tema en específico, ¿no? Entonces, primero, pues identificando la herida, ¿no? De infancia, puedes llegar al origen de todo esto y a partir de allí, de ir desgranando, puedes llegar a transformar esto en limpiarlo y en poder evitar ese comportamiento, ¿no? Eh, hay que aceptar la incertidumbre, ¿no? Reconocer que no todo está bajo el control de uno. Por ejemplo, se pueden utilizar pues, afirmaciones diciendo confío en que X situación saldrá bien, aunque no esté fuera de mi control, ¿no? Y entonces, bueno, es una forma de afirmar y repetir de forma constante para que tu cerebro lo identifique así, ¿no? Y cambie el patrón. Después también hay que identificar pues, miedos, ¿no? Miedos que estén escondidos, preguntarte qué temo que ocurra si esta situación no está bajo mi control, ¿no? Entonces, a veces haciéndose preguntas hay una serie de respuestas pues, que te pueden ayudar muchísimo a trabajarlo, ¿no? También es importante poder darle hincapié a la flexibilidad, ¿no? Y preguntarte qué pasaría o qué es lo peor que podría suceder si yo pues no tuviera el control de esta situación, ¿no? Es otra buena pregunta. Practicar el desapego, ¿no? Porque no siempre podemos controlar las personas y las situaciones, pues practicando meditación y mindfulness son buenas herramientas para
controlar un poco o liberar esa ansiedad que genera todo ese control, ¿no? Eh, Celebrar a veces también pequeños logros es importante. Nos olvidamos mucho de celebrar, ¿no? Somos más dados a fustigarnos que a celebrar, ¿no? A ver la parte crítica que a celebrar, y es algo que tenemos que esforzar en hacer, ¿no? Y luego, pues bueno, también pues es importante cambiar el enfoque, ¿no? Ir visualizando el yo lo haré todo por el trabajemos juntos, ¿no? Pues esto también podría ser formar parte pues, de una afirmación, ¿no? Un ejemplo de un controlador sería pues, una persona pues, que organiza un viaje con amigos, por ejemplo, y quiere tener detallado todos los movimientos, con qué compañía, todos los asientos, a qué hotel vamos, qué excursiones hacemos, qué transfers. Entonces, porque esa persona, en cuanto deja de planificar todo ese viaje, ya le entra la ansiedad porque cree que nadie lo va a poder hacer igual de bien que él, ¿no? Bueno, es realmente un tema, el control, pues que también hay que trabajar mucho porque ya no solamente te afecta a ti, sino que puedes crear mucha toxicidad a tu alrededor. A mí me pasó, eh, pues personalmente con mi hijo, que quise siempre pues tenerlo muy controlado con los estudios y bueno, pues realmente es contraproducente, tóxico y, eh, y cuando empiezas a soltar y te das cuenta de que todo empieza a mejorar, pues ahí es cuando tienes que empezar a hacer muchos ajustes, ¿no? Es muy importante y es fundamental atravesarlo, porque realmente cuando la atraviesas es cuando puedes detectarlo. Ojalá yo también hubiera tenido todas estas herramientas que tengo hoy para poder haberlo hecho antes, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y en ese sentido, pues ha sido de gran ayuda, y si no, uno de forma autodidacta también lo puede conseguir, ¿no? Por otro lado, tenemos al hipertriunfador, ¿no? Que son personas que están orientadas exclusivamente a tener resultados, a buenos resultados, ¿no? Y para ellos es fundamental el reconocimiento externo. Así que, bueno, descuidan mucho sus relaciones, ¿no? Entonces, el éxito prima por encima de todo esto. A lo mejor nos ha pasado a muchas mujeres que hemos tenido a maridos que han estado muy enfocados y muy focalizados a su trabajo, y bueno, pues de alguna manera, cuando te obsesionas con algo es muy fácil descuidar otras facetas, ¿no? Eh, Ellos están enfocados en el premio, ¿no? En su vida es ganar. Entonces, pues, bueno, por ejemplo, os he puesto el ejemplo de un marido, pero bueno, pues también puede ser un estudiante que está obsesionado con sacar siempre máximas calificaciones y no se tiene en cuenta pues ni su salud ni su bienestar emocional y general, y que además afecta, por supuesto, a su entorno, ¿no? Y bueno, voy a seguir con finalmente el autosaboteador perfeccionista, con el cual me siento muy identificada, entre otros, porque yo creo que todos tenemos un poquito de todos. Lo que pasa que lo importante ahí es ajustar. Si estamos de 0 a 10, pues intentar eh, bajar los que estamos en el nivel más alto, ¿no? No vamos a estar perfectos en todos, pero sí que sobre todo en de los que abusamos, ahí sí que tenemos que hacer un proceso, ¿no? Los perfeccionistas tenemos los estándares, bueno, yo sinceramente ahora no me voy a incluir porque aunque lo soy, he mejorado e intento hacerlo todos los días, ¿no? Tenemos los estándares demasiado altos, ¿no? Entonces, es, somos muy duros con nosotros mismos y también con los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos frustramos muchísimo, ¿no? Cuando las cosas no son perfectas como nosotros deseamos. Entonces, a mí me ha pasado, me ha costado muchísimo siempre, y de hecho esto me cuesta todavía mucho, ¿no? Pedir ayuda, pedir ayuda. Qué importante pedir ayuda, por favor. O sea,
yo de hecho es que se lo digo a mis hijos, pedir ayuda, porque además pues a mí es que y hoy reconozco que me sigue costando muchísimo, ¿no? Para nosotros es como una señal de debilidad, ¿no? O de incompetencia. Eh, entonces preferimos lidiar con eso de forma individual y bueno, y afrontar los problemas unilateralmente, ¿no? Entonces ponemos el foco en la parte que no nos gusta en general, en un trabajo o en cualquier situación en la vida, si tenemos una circunstancia en la que hay un 5% que no nos ha parecido correcta, ignoramos el 95% que ha salido bien. Eh, es es muy duro consigo mismo, ¿no? Y por otro lado, pues claro, toda esta circunstancia los lleva a vivir en un análisis por parálisis. A mí es algo que me dijo Darío hace mucho tiempo y esa frase no se me borrará en la vida, porque es que yo he vivido en análisis por parálisis por análisis, perdón, durante años, no días, semanas o meses, años. Eh, bueno, pues por miedo, ¿no? A una situación, pues de un resultado, pues que no sea lo suficientemente bueno. Pensar que, bueno, que el resultado va a ser mediocre. Entonces, eso evita, por un lado, pues nuevos retos, ¿no? O sea, porque no te atreves a entrar en un nuevo reto o abandonar proyectos antes de terminarlos. Eh, además, como plus, contaminamos el entorno y creamos relaciones tóxicas. O sea, a mí me ha pasado con mi entorno y realmente después la sensación de sentirte mal es total, porque durante el proceso no te das cuenta, porque estás tan metido en esa obsesión de la perfección que no te das ni el espacio, ¿no? Para poder ser consciente de eso, ¿no? Los perfeccionistas somos víctimas de la herida de la injusticia. Eh, bueno, hemos sentido que no hemos a lo mejor sido tratados, ¿no? Durante nuestra infancia igual que nuestros pares, o que hay diferencias, ¿no? Dentro de nuestro entorno familiar. Como decía Darío, los autosaboteadores aparecen en el ADN, pero por supuesto en el hogar, ¿no? Durante nuestra infancia. Allí suceden una cantidad de hechos que a lo mejor no le damos importancia y son determinantes para nuestro desarrollo. Así que bueno, insisto, este tema hay que sanarlo. Eh, yo es algo que he querido también analizar porque como me afecta directamente, eh, he querido entrar un poco en lo que sería el tema de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros antepasados, y no tan antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Ellos no tuvieron la posibilidad que tenemos nosotros de sanar, o no existían los psicólogos, los coaches, no había tanta información. Ellos lo hicieron lo mejor que supieron, pero nosotros, y ahí va para mí una importancia máxima lo que voy a decir, tenemos la responsabilidad de hacerlo para cortar con ese patrón y corregir nuestros patrones para no dejar esa herencia a nuestros hijos. Entonces es como aquel que va llenando los vasos, ¿no? El abuelo viene con el vaso marrón, lo tira en el vaso de su hijo, que sería mi abuela, ¿no? Y entonces sigue estando marrón. Pero entonces se lo tira al de mi madre y sigue estando marrón. Y al final, ¿qué pasa? Que echan en mi vaso, pero cuando sigues echando, aparte de ese líquido oscuro donde está toda esa mugre, sigues echando agua para limpiar, finalmente el vaso queda transparente, queda limpio porque lo hemos sanado. Entonces, nosotros no porque haya sucedido todo este proceso familiarmente, ¿no? En años atrás, podemos justificar nuestro hoy. Entonces, para mí
para que nuestros hijos no tengan que vivir lo mismo que hemos vivido nosotros, aunque solo sea por eso, que además no solo es por eso, sino por nosotros mismos, por supuesto, para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Eh, mental, eh, pues esto, como dice Darío, es un hecho histórico, ¿no? Que nosotros seamos capaces de cortar con ese patrón es que es precioso, ¿no? Es algo muy potente y muy bonito. Con lo cual, para mí es algo con lo que me siento absolutamente identificada y vinculada y que no pienso dejar de trabajar con respecto a eso, ¿no? Entonces, correctivos para este autosaboteador, pues bueno, podemos empezar por el reconocer que nadie es perfecto y que nadie es, y que nada, o sea, a ver, que la perfección es irreal, ¿no? Tenemos que cambiar el todo o nada, ¿no? Porque somos como muy extremistas, los perfeccionistas, en cómo puedo avanzar, ¿no? Y trabajar y practicar la autocompasión, dejar de darnos todo el día con el látigo, eh, poner límites a nuestras tareas, dejar de revisar 800 veces un documento porque siempre le vas a encontrar el punto y la coma que no están en su lugar correcto. Diario de gratitud, como ya hablamos en otras sesiones, también ayuda muchísimo. Enfocarte en el propósito, no tanto en los detalles. Y aceptar a las personas como son, ¿no? Practicando empatía con ellos, ¿no? Porque cuando practicas la empatía evitas situaciones tóxicas y desaparece ese perfeccionamiento, ¿no? El querer ser perfeccionista. Y pues bueno, celebrar los errores, ¿no? Como oportunidades. ¿Cuántas veces ha sucedido que por haberte equivocado en una cosa, pues has podido luego celebrar un éxito, ¿no? Detrás de cada error hay un aprendizaje. Y no me voy a alargar mucho más, Darío, porque creo que he sido un poco extensa, perdón, pero es que en este aspecto no podía dejar de compartir tantas cosas con las cuales me identifico. Bueno, ha sido fantástico. Y mira, por ejemplo, los perfeccionistas que dirían con la equivocación de Cristóbal Colón de en lugar de ir a las Indias Orientales, llegar a las Indias Occidentales. Pequeña equivocación que supuso el descubrimiento hace 500 años de nuevas tierras, nuevas perspectivas, nuevas cosas, etcétera. Una gran equivocación para el racional. Si se pone a fijarse que en lugar de ir a la derecha, fue a la izquierda. Maravilloso desde el punto de vista de la sociología, de la antropología, etcétera. Mira, por ejemplo, nuestro amigo Benjamin Franklin, que saca una cometa y a partir de un rayo que cae en la cometa se inventa el pararrayos. Mira la manzana que accidentalmente le cae a Isaac Newton y a partir de ese accidente que casi le saca un chichón en la cabeza, surge la ley de la gravedad. Entonces, miremos a través de equivocaciones las cosas maravillosas que suceden. El solo hecho de haber transitado las aventuras de los autosaboteadores han significado para ti y para mí darnos cuenta de muchísimas cosas que son las que hoy estamos compartiendo aquí. Yo querría seguir muy rápidamente con el complaciente. El complaciente es aquel que está siempre disponible. Los padres tendemos a ser complacientes en exceso al estar al servicio de las necesidades de nuestros hijos. Entonces las prioridades de los hijos y los valores de ellos y su agenda se vuelve primero que la nuestra. De tal forma que ahí podemos estar con el vicio de ser complacientes. Pero también somos complacientes en otras circunstancias, cuando estamos de alguna forma anteponiendo nuestras necesidades e intereses a las de los demás. Sucede, por ejemplo, en relaciones de pareja. En relaciones de pareja hay alguno que sea muy dominante y entonces anula al otro. Y el otro se deja anular para no conflictuar, para no friccionar. Eso sería muy brevemente lo que sería un complaciente. Me gustaría que se fueran poniendo calificación ustedes, porque esto no es simplemente conocimiento nuevo, sino dónde te ves tú, dónde te sientes tú parqueado, en cuál de estos actores te sientes identificado. ¿Para qué? Simplemente para que tomes conciencia
y comiences, como en el caso de Maggie, que hace unos cuantos meses era una perfeccionista muy interesante y que ha venido trabajando poco a poco en bajar los escalones. Ayer, que estábamos hablando del tema, me comentaba que yo no me alcanzaba a imaginar lo que significaba para ella disminuir un gradito en perfeccionismo, lo que había contribuido no solo en el bienestar de ella, sino en el bienestar de la familia, tanto de Malena, su hija, como de Borja, su hijo. De tal forma que un solo grado que bajes en escalón de alguno de estos que te identifique, va a producir en ti la magia de la transformación, la magia del beneficio para ti y para los demás. O sea, esto es para trabajarse, no es simplemente para conocer. Y lo que queremos aquí con Maggie es que lo apliquemos en la vida. El siguiente sería el inquieto o el hiperlogrador, que siempre está moviéndose, es como una mariposa. Anda de una flor en otra flor, a veces sin propósito claro ni definido y a veces sin puertos de llegada determinados, sino que anda moviéndose y para ellos la acción es todo. Gente que es hiperactiva, pero que no se concentra ni en lo importante ni en lo urgente. Llegan a las 10 de la noche, hacen un balance de lo que fue su día y terminan diciendo, wow, no hice nada de lo que era significativo para mí. Y el siguiente día es igual. Entonces, a estos habría que decirles, ojo, pongámosle un GPS, un GPS a tu día en donde se determine cuáles son los puntos que quieres lograr y para eso pues es significativamente importante planear con antelación. Después estaría el evasivo y el evasivo es aquel que en razón a su necesidad de tal vez de evadir, ¿no? A su preferencia por evadir y el afán de tener alguna independencia, no entra en conflicto, no debate, no entra a discutir nada, con un agravante que comienza a establecer un inventario que va poco a poco represando en su interior, no produciendo conflicto, pero cuando aparece el conflicto, hay como una bomba atómica que sucede o bien sea con la pareja o con los hermanos o en casa. ¿Por qué? Porque ha reprimido durante una buena cantidad de tiempo eso que lo molestaba. De tal forma que el evasivo o el procrastinador siempre está dilatando, postergando el momento de hablar, o con el jefe, o con la pareja, o con los hijos, o el momento de establecer posiciones claras que permitan que todos estén mejor ubicados en la escena relacional. El siguiente sería la víctima, y la víctima es aquel que le echa la culpa de todo lo que le sucede a los demás, fundamentalmente a los papás. Claro, yo ahora a los 50, mi papá me hacía tal cosa cuando tenía yo 5, o mi mamá me hacía tal otra cuando yo tenía 8, y yo soy así porque ellos lo determinaron. Bueno, y tú a los 50, que ya eres un adulto, ¿qué vas a hacer para corregir eso? Porque posiblemente tus padres hicieron eso desde la inconsciencia o con la ignorancia, etcétera, pero ¿y tú qué? Ahora, que ya eres una persona que tiene instrumentos adecuados, recursos adecuados, formación que te sobra, ¿y tú qué vas a hacer con eso? Para que no le sigas echando la culpa al pasado, llámese papá, pareja, hermanos, etcétera. Posteriormente vendría la víctima, y la víctima es aquel que le echa la culpa de todo lo que le sucede a los demás. La víctima siempre está enferma o escasa o le falta algo y dice, yo realmente, nadie se acuerda de mí, es la víctima. Y hay personas que son maravillosamente víctimas porque la víctima a veces es un buen negocio, ser víctima. ¿Por qué? Porque captas la atención de aquellos que quieres, te vuelves el consentido al ser víctima y logras como el sol que los demás giren en torno tuyo, porque estás o enfermo o porque sufres mucho y pobrecito y te ganas la compasión de los demás. Esa es una estrategia bastante interesante para condicionar y determinar el comportamiento de otros con respecto a ti. La víctima, el que sufre, el maltratado.
Y bueno, está el juez interior que ya nos comentó Maggie, pero me gustaría de alguna forma, entendiendo que no vamos a poder mostrar nuestro video hoy, mi querida Maggie, por exceso de falta de tiempo, lo vamos a mostrar en la próxima reunión. Prefiero que terminemos bien todo esto para que abramos la discusión una vez yo concluya con cuáles son los mecanismos que vamos a hablar en términos de cuáles son los correctivos para un complaciente, alguien que está tratando de servir a los demás antes que priorizar sus cosas. Sería fijar límites saludables. Los límites saludables hacen que el panorama se torne claro para todos los actores de la escena, de tal manera que poder aprender a decir no cuando es preciso, aunque no tengas razones, pero no quiero, no puedo, no ahora, ¿ok? O sí, es decir, dos letras producen un acto liberador infinito. El no o el sí son determinantes para todo. Bueno, ahí comienzan las declaratorias de guerra, ¿no? Eh, También un buen yo, entendamos que un buen yo y un sano yo construirá y edificará un mejor nosotros. Y en eso tenemos que centrarnos, en la lucha por estar estableciendo desde la sanidad de nuestro yo un nosotros mucho más próspero, un nosotros mucho más afortunado. Y cuando hablo de nosotros es no solo con tu pareja, también con tu familia y con tu familia extendida también y con tu grupo social. En la medida en que tú te muestras tal cual, los demás saben cómo y cuándo contar contigo. Me voy a referir en última instancia a la víctima, aquel que siempre responsabiliza a todos de lo que les sucede y que de alguna forma les da mucho más poder del que verdaderamente tienen. Eh, Tendríamos que ver de qué forma hacemos que esa persona protagonice más su vida, que no se defina en función de los demás, que no se define en función del marido o de la esposa, que no se defina en función de los hijos, sino que se defina en propiedad desde sus necesidades, desde sus valores, desde sus intereses. Es fundamental lograr la autoestima emocional, que solo se logra cuando tú te haces cargo de ti, cuando tú te haces el responsable, no solo de tu vida, sino también de la toma de decisiones. Y te voy a decir algo, si eres víctima, verifica muy bien eso de lo que te quejas todos los días o de lo que reclamas todos los días, porque ahí donde estás es donde decidiste estar. Llámese un mal trabajo, una mala relación, una mal compañía, una mala relación, etcétera, lo que se te ocurra. De tal forma que eso sería lo que yo tendría para compartir y que entendamos que si hay formas de ver de qué manera frenamos la actuación de estos saboteadores y aunque van a existir, tengámoslos controlados. Yo usualmente con mis consultantes a veces hago un test para poder probar cómo puntúa todo esto y ese test a veces muestra que estos saboteadores marcan 10, es decir, estamos casi en neuropatías, en situaciones muy malas de que con esto, estos comportamientos, estas actitudes, estas conductas, estamos haciéndonos mucho daño a nosotros, pero mucho daño a los que viven con nosotros. O sea, ten cuidado porque te va a afectar en lo que decíamos, en tu bienestar, primero, dos, en tu rendimiento y tres, en tu relacionamiento. Y tu relacionamiento es también con tu vida. Y aquí lo que queremos es, seamos más sabios manejando nuestra vida. Para la próxima reunión vamos a coger todos estos elementos que estuvimos mirando hoy y vamos a estructurar un proceso que nos permita lograr un kit de herramientas que nos ayude. ¿Qué tal les parece? ¿Buena idea o no? Adelante, ¿cómo les ha parecido, por favor? Abramos nuestra sala y Ángeles, que estabas aplaudiendo y que estás muy contenta porque no nos cuentas algo. Me encanta todo lo que habéis. Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sé dónde estamos. Yo estoy en Barcelona, aquí ya es de noche.
y son las 8:30 de la tarde. Así que un placer estar de nuevo por aquí. Y todo lo que contáis, qué maravilla. Jo, esto lo teníamos que dar en el telediario, ¿no? Para que la gente de alguna forma entendiera qué es relacionarse, qué es conocerse, qué es desde ahí actuar en la vida, ¿no? Y esa parte es la que me apasiona cada vez más porque cada vez soy más consciente o pienso que soy más consciente de quién soy, ¿no? Y veo que me falta tanto por pulir y aprender, pero bueno, es como decimos, el darnos cuenta ya nos da el primer paso para entonces poder cambiar y trascender. Y la verdad que la forma que lo exponéis es una maravilla porque es que es todo clavado. O sea, yo me he sentido identificada en varias áreas de, no sé, a ver. Bueno, a veces soy controladora, soy perfeccionista, bueno, víctima y todo eso no, ahí no. Pero sí, la situación a veces como quieres llegar a todas partes, al final te sientes insatisfecha, ¿no? Porque esa parte de querer estar en todas partes, pues al final, pero eso ya lo he ido incorporando y lo estoy cambiando. Estoy delegando mucho, a los otros no les gusta, porque de esta que le pasa ahora, pero sí, estoy pensando más en mí. Mi hijo ya tiene 29 años, mi marido está jubilado como yo, así que arreando que es gerundio, como decimos aquí. Y entonces al final ya empiezo ahí, a soltar esa parte de tener que estar en todos los sitios. Y si la colcha de la cama o el edredón está un poco torcido, ya voy yo a ponerlo recto. Pues está torcido, pues está torcido y cosas así, ¿no? Y esa parte, la verdad que libera mucho. Y he aprendido otra cosa en el camino que es el tengo que. El tengo que. Bueno, estamos todo el día, como me dijeron una vez, las mujeres somos recojonas. Recojo aquí, recojo allá, recojo allí, ¿no? Estamos todo el día recogiendo. Y al final me he dado cuenta que no, que es una liberación el delegar y cambiar el tengo que por elijo. Es decir, cuando dices tengo que, me he dado cuenta que jo, es como un peso, wow, tengo que planchar, wow, tengo que tal, tengo que cual. ¿Y cuántos tengo que cuando llega al final del día y dices, wow, si me quedan 10 tengo que es por hacer, ¿no? Y entonces ahora me lo tomo de otra manera. Mira, hoy elijo planchar y luego elijo tal. Y esto elijo hacerlo mañana. Y entonces sí que vamos liberando ahí cosas de peso que arrastramos y de alguna manera luego al final pues acabamos el día como, mira, pues sí, miro mi agenda, digo, bueno, de 10 cosas he hecho 8 no está mal, por ejemplo, ¿no? Y acabo el día satisfecha porque lo he elegido. Y si lo otro lo hago mañana, pues tampoco pasa nada. Y bueno, en esa parte ya me estoy enrollando, Darío, que digo que tú sabes que soy muy explícita y me encanta explicar el detalle. ¿Eso también está ahí en esta lista? El detalle, el que mima el detalle, ¿quién es? Tiene que ver mucho con el perfeccionista. ¿Verdad? El perfeccionista se pierde en el detalle y a veces pierde el concepto de bosque, se queda en los árboles, ¿ves? Entonces el Ah, perfeccionista cuida mucho el detalle, mucho. sí, Es sí. prisionero del detalle, pero eso es válido y es para trabajarse. No, pero ahí ya bajé mucho la guardia, me lo reconozco, sí. O sea, ahora ya no es como antes. Esa figura que me habían puesto así, la giraba, no, ya no. Es otra. Sí, sí. Pero eso es Un una placer maravilla, compartir con vosotros. Gracias por estos querida, momentos. muy amable, muchas gracias. Bueno, ese es el reto, como lo que Ángeles nos dice, eh, estamos en permanente construcción. No pensemos que alguien es maestro en esto, pero lo que sí es claro es reconocer hasta cuándo vas a usar máscaras y disfraces que ya no te van bien, porque te cuestan mucho y porque han significado mucho para tu vida desde el punto de vista negativo.
y para aquellos que te rodearon, bien sea para tus hijos en alguna fase, bien sea para tus compañeros de vida, para tus parejas, y pues bien vale la pena, no sé, estar ratificando, cuidando esto, porque pues si hoy nos dimos cuenta de algunas de estas cosas que teníamos, pues que sea el momento para decir, a partir de aquí y ahora, vamos a hacernos cargo y asumir. No sé, algún otro comentario relativo al tema. Nosotros hemos disfrutado muchísimo. Este es un Yo, tema Darío, que, pienso que, perdóname, voy a intervenir porque me ha parecido muy poderosa la intervención de Ángeles y se lo agradezco. Me he sentido absolutamente identificada con la forma en que ha expuesto el tema y cómo nos hemos identificado con más o menos el mismo autosaboteador que curiosamente están muy identificados, ¿no? Tanto el perfeccionista como el controlador van muy unidos, ¿no? Y el tengo que bueno, pues lo hemos tenido en la boca desde muy jovencitos, ¿no? O muy jovencitas. Y realmente es que es clarificador, ¿no? Y hemos vivido con ello y realmente este ejercicio pues, que tú haces y que yo también intento hacer, me ha gustado mucho que lo compartieras porque, bueno, no lo hemos hablado desde este punto de vista y me ha parecido muy visual, ¿no? Así que, bueno, te agradezco tu intervención. Gracias. Es que ya desde pequeña nos dicen, Eh, tienes que estudiar para para el día de mañana ser alguien, tienes que tal, tienes que... Y un día mi madre me dice, tienes que limpiarle los zapatos a tu hermano. Digo, ¿cómo? Digo, perdona, ¿que no tiene él dos manos como yo? O sea, yo soy 3 años mayor que él y esto tenía yo 12 años o así, y que yo le limpiara los zapatos. Ahí ya es donde me di cuenta, digo, no. Y empecé a revelarme. Y ahí empezó, pero es que las madres ya, claro, ella venía de una familia que eran las mujeres las que arreglaban todo, ¿no? En la zona rural, aquí en España, los hombres fuera trabajaban y las mujeres en casa, ¿no? claro, Y eso claro, es lo que ocurre, que estamos, nos sucede en el hogar, porque esto claro, sucedió en el hogar y todos esos patrones se nos incorporan en el hogar. Entonces sí. nosotros somos los responsables de cortar con ese patrón, ¿no? Exacto, porque tenemos a todos los ancestros detrás, que las pobres a lo mejor no tenían estas sesiones, no tenían el Seguro, conocimiento. seguro que no. Y claro, bueno, ya, seguro sí, seguro. Pero quiero decir que somos aquí nosotros los que tenemos que cortar esto, si no nuestros hijos seguirán el mismo patrón. Víctimas, tal cual. ese es el Sí, drama, ¿no? ¿Sí ves? El drama es, o te haces cargo aquí, porque esto es una herencia transgeneracional. De total. generación en generación va. Si tú no trabajas en ti, tus nietos, tus hijos seguirán con la misma carga que tú traes. O sea, esto es una labor histórica, valiente y con un compromiso infinito por el futuro. Porque cuando no estemos en este plano y nos vamos y estemos bajo tierra, van a seguir sucediendo cosas de aspectos que no hicimos los correctivos o los ajustes necesarios. Total que esto es fundamental y muestra el compromiso que tenemos que tener con nuestra descendencia. ¿Ok? Dejemos nuestra semilla. Sí, Así es, la huella. Agüita, Sí, es así. gracias. No, ha agua. sido maravilloso. No sé, eh, cuando uno está contento, el tiempo fluye. El tiempo es una ilusión y adicionalmente no es lineal, no es lineal. En ningún sentido es lineal. Ni cuando estás en algún evento, ni en tu vida. Cada vez el tiempo fluye más rápido en la medida en que cumples más años. Es decir, el concepto de las coordenadas espaciales y temporales es muy relativo. Ha sido para nosotros un placer. Hemos estado felices de compartir con ustedes. Maggie, nosotros el 11 de febrero continuaremos en el segundo capítulo de esta historia maravillosa donde vamos a evidenciar el proceso en qué consiste para que puedas capturar y darte cuenta del actor que te está secuestrando tu destino y Vida. hacer unos recursos, unas herramientas que nos permitan fluir de una forma mucho más positiva, más ecológica y sostenible con la gente que amas. Maggie,
Despídete finalmente, por favor. Bueno, para mí ha sido un placer, me voló el tiempo. Hoy puedo decirte que es la sesión que me ha pasado más rápida y la he disfrutado un montón. Y es de extrema importancia para mí lo que hemos hablado hoy y por supuesto lo que hablaremos el día 11, porque esta circunstancia dirige nuestras vidas, con lo cual es fundamental poder conocer, identificar y rectificar. Así que, bueno, gracias a la sesión de hoy y del día 11, pues tendremos ya muchos más conocimientos y un acercamiento al cambio que cada uno necesite, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, yo también muy agradecida eh, por compartir contigo, Darío, y con todos vosotros este espacio de hoy. Abrazos para todos. Pasen un feliz día, que es lo que se merecen, y mermémosles a los saboteadores, introduzcamos a los sabios, y después vamos a ver de qué se trata todo esto. Abrazos. Bye bye. Gracias igualmente para todos. Gracias. Adiós, Gracias, adiós. feliz tarde. Gracias, adiós. Chao.